Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video para dar de alguna manera una respuesta a una publicación que hizo una página católica de Facebook, que a su vez tiene una página de internet que sacó un artículo sobre este tema. El tema básicamente se plantea a raíz de una pregunta de que si Jesús fue pobre, ¿verdad? Entonces, yo voy a dejar en la descripción un retiro que di sobre el tema de la pobreza. Son creo que 2 o 3 charlas por ahí, para el que verdaderamente quiera profundizar. Yo no puedo profundizar mucho, simplemente en un video más corto como el que va a ser en esta ocasión. Para empezar, hay que empezar a definir el aspecto de la pobreza. Me queda claro que la pregunta que hace este chico, tanto en su página de Facebook como en la página web suya, se está refiriendo a una pobreza material por el tipo de respuestas que él está dando a la gente que le comenta. Pero vamos a poner el marco propiamente de esto de la pobreza. Hay un aspecto de pobreza a nivel, vamos a decirlo, positivo, y un aspecto de pobreza a nivel peyorativo o negativo. Por ejemplo, a nivel positivo, materialmente ser pobre a nivel positivo es vivir con lo necesario, ¿no? La pobreza en el sentido negativo, el español tiene una palabra, no todos los idiomas tienen una palabra para ser tan específico a una pobreza material negativa. ¿Cuál es la pobreza negativa a nivel material en español? Miseria. Entonces, la pobreza, estrictamente hablando, es vivir con lo necesario, materialmente hablando, ¿verdad? Aunque muchas veces cuando usamos ese término de pobreza o los pobres, estamos hablando de personas que no tienen ni siquiera lo necesario, y estamos hablando en este sentido de miseria, ¿verdad? A nivel espiritual, a nivel positivo, también hay un significado de la pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, el de las bienaventuranzas: felices los pobres de espíritu. ¿Qué significa felices los pobres de espíritu? Aquellos que no se atan ni a $1 ni a 5 millones de dólares, que espiritualmente son libres, ¿verdad? Entonces, esa pobreza espiritual es obligatoria para todo católico. Se nos va a juzgar, entre muchas cosas, entre este tipo de pobreza, si fuimos pobres espiritualmente. Es decir, que no nos atamos ni a $1 ni a billones de dólares, ni a personas ni a cosas, ¿verdad? Que tuvimos un corazón libre, ¿verdad? Pero hay también una pobreza que es consejo. La misma palabra, eso subrayenlo, consejo evangélico de la pobreza. Y eso lo podemos ver en el joven rico, ¿eh? Jesús se le acerca a ese joven y le dice: ¿qué necesito para salvarme? Pues cumple los mandamientos. Ya los cumplo desde chico. Y le dice: ok, entonces ve ahora. Y le dice inclusive: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Si a ese joven rico le da un infarto y se muere, se salva, porque estaba cumpliendo los mandamientos, entre ellos la pobreza de espíritu, ¿eh? Pero es llamado, se le da un consejo, por lo tanto no es obligatorio, un consejo de vivir la pobreza no solamente a nivel espiritual, sino de una manera radical, semejante a la de Jesucristo, ¿eh? Ve y vende, porque ¿qué sentido tendría el Señor de decirle a ese muchacho: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme? Que acá vas a tener más económicamente, vas a tener más riquezas económicamente, más estabilidad económicamente. No tiene sentido que el Señor haya dicho esa recomendación a este joven de vender todo y dárselo a los pobres, ¿verdad? Entonces, pero este consejo evangélico no aplica a todos, ¿verdad? En teoría, aquellos que tienen la vida consagrada tendrían en teoría que llevar este tipo de pobreza como consejo evangélico, ¿eh? No están obligados todos a vivir la pobreza como consejo evangélico. Como mandamiento, que es la pobreza espiritual, es decir, el no estar atado a nada, a las cosas, al dinero, sea poquito, sea mucho, todo esto. Porque déjenme les digo, hay pobres que pueden tener $1 y no ser pobres espiritualmente, en sentido positivo, porque están agarraditos a ese dólar. Inclusive San Agustín ya decía, ¿eh?, que hay pobres que pecan igual que el rico, porque ahora que no tienen, por injusticia social, porque les ha ido mal, por lo que sea, son pobres. Pero si tuvieran la suerte del rico, serían igual o más arrogantes o ambiciosos o caprichosos que los mismos ricos. Es decir,
el ser pobre materialmente no es igual a ser virtuoso, ¿no? Por eso hay que entender muy bien los conceptos de la pobreza. Y la pobreza a nivel espiritual negativo, pues sabemos que es el pecado. El pecado es la mayor pobreza en el sentido negativo a nivel espiritual. Bien, voy a dar ahora argumentos bíblicos. ¿Jesús fue pobre? Desde luego que fue pobre, ¿no? Antes de su vida pública, en el capítulo 2 de San Lucas se nos habla que cuando fue presentado al templo, San José y la Santísima Virgen llevaron 2 pajarillos, 2 tórtolas, que esa era la ofrenda de los pobres. Y si alguien no cree, se puede remitir a Levítico 12, 8. Se los leo tal cual. Si no le alcanza para presentar una res menor, es decir, si económicamente no alcanza para comprar una res, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por ella el rito de expiación, ¿no? Cuando la Santísima Virgen y San José ofrecieron 2 tórtolas, es el signo o la señal inequívoca de que la Sagrada Familia fue pobre, ¿no? En su vida pública hay muchos más argumentos para decir que Jesús fue pobre. Para empezar, está el texto que les menciono del joven rico, que es Mateo 19:21. No tiene sentido que el Señor le haya dicho: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, que ya siguiéndome vas a recuperar eso y hasta más materialmente. No tiene sentido. No tiene sentido, ¿eh? Si le pide un desprendimiento de eso es porque tiene que vivir con mayor radicalidad el seguimiento de Jesús. Y la demostración está en aquel texto en donde se le acerca un joven y le dice: te seguiré a donde quieras que vayas. Y el Señor le responde: las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Si juntamos estos 2 textos, está llegando aire, espero que no se vise el sonido. Si juntamos estos 2 textos, hacen totalmente coherencia. En pocas palabras, podríamos hasta unirlos, ¿verdad? Jesús le dice al joven rico: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme, porque yo no tengo ni dónde reclinar la cabeza. Podríamos juntar esos 2 textos y hacen totalmente conexión, sin ningún problema. Jesús fue pobre, Jesús fue pobre. Ahora, hay aspectos y estudios exegéticos que hablan que hubo en su vida pública un tiempo en donde no necesariamente estuvo a la intemperie viviendo, sino en casa, sí, en Cafarnaún, ¿va? Hay ciertos vestigios exegéticos, pero lo cual no significa que la casa fuera suya, ¿va? Recordemos que había un grupo de mujeres que asistían, sobre todo en necesidades económicas o materiales, también a Jesús y a sus apóstoles, ¿va? En muchos sentidos, ¿va? Bueno, sabemos que había una bolsa que para acabarla la tenía Judas. Eso más allá de decir un argumento, decir, ya ves, Jesús no era pobre porque tenían una bolsa los discípulos, ¿va? Pero ¿a quién se la encargó sino al ladrón? O sea, eran pobres por voluntad propia y eran pobres porque además el que manejaba la bolsa les robaba. O sea, que por donde se quieran que se hagan, ¿Jesús fue pobre en su vida pública? Sí. ¿Jesús fue pobre en su vida privada o en el tiempo de Nazaret con la Sagrada Familia? Desde luego que sí. Pero no solamente esto va a ser una nota que le he sacado recientemente meditando. De hecho, las charlas que les dejo no lo menciono. Esto es un agregado de esto de estar discerniendo respecto hasta la pobreza de nuestro Señor. No solamente podemos decir que Jesús fue pobre antes de su vida pública, de que Jesús fue pobre en su vida pública, sino de que en este momento Jesús sigue siendo pobre. ¿Cómo lo demuestro? Mateo 25. Váyanse malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste, etcétera, etcétera. Mientras haya un pobre, mientras haya alguien que no tenga ni siquiera lo necesario, Jesús está presente ahí. Es decir, Jesús no solamente fue pobre previo a su vida pública, no solamente Jesús fue pobre en su vida pública, Jesús sigue siendo pobre aún ahora, porque si reconocemos que realmente está presente en el pobre, Jesús sigue siendo pobre. Voy a dar finalmente
una respuesta a algunos argumentos que leí, que le dieron a este chico, sobre todo en Facebook. Hay unos que verdaderamente es así, de esos que te sangran los ojos, porque, Dios mío, o sea, hay gente que le decía, no, Jesús no fue pobre porque, mira, ¿no recuerdan que hasta viajaron a Egipto? O sea, ahora el viaje a Egipto era de turismo. O sea, la Sagrada Familia no iba a Egipto en calidad de refugiada, sino de vacaciones. Seguramente se fueron en burro VIP, ¿no? En primera clase burril, ¿no? O sea, yo empecé a leer comentarios y ¿saben qué? Me puedo equivocar porque es hipotético lo que voy a decir, pero aquellos que se ensañan en decir no, Jesús no fue no pobre, etcétera, me huele que lo que quieren es justificar la manera de cómo viven o las aspiraciones que tienen a nivel material. Inclusive este chico y algunos otros hablaban sobre que, hombre, Jesús era carpintero, era como un todólogo, ¿va? Porque no era propiamente como alguien que hacía solamente cuestiones de madera, alguien que podía arreglar un techo, o sea, un todólogo básicamente diríamos ahora en estos tiempos. Y también lo de la túnica, ¿va? Que finalmente la túnica parece que era fina porque se la rifaron, etcétera. Podríamos argumentar exegéticamente para rebatir esto, pero yo nomás le voy a dar un aspecto de sentido común. Precisamente porque la Sagrada Palabra no se puede contraponer, y hemos visto que en su vida pública Jesús predicó y vivió y motivó a una pobreza no solamente de espíritu, sino de consejo evangélico. Tendríamos que ver estos ejemplos al contexto de esto. Me explico. Jesús, supongamos que como carpintero le sacaba mucha feria, le sacaba mucho dinero, mucha plata. Pero cuando lo conectas con los consejos evangélicos que él vivió y dijo y predicó en su vida pública, no estamos diciendo que Jesús necesariamente haya sido pobre. Digo, rico, o que haya tenido lo suficiente. ¿Por qué? Porque hasta en la misma vida misionera que yo he llevado, me he encontrado, por ejemplo, me acuerdo un misionero consagrado, un laico consagrado, no era misionero, laico consagrado, que trabajaba, tenía su trabajo y le iba súper bien, pero él todo lo donaba, lo excedente, solamente tenía lo necesario para vivir, básicamente a rajatabla vivía, y todo lo demás, este tipo, lo donaba a los necesitados. Alguien que se entera de cuánto está ganando el salario esta persona y dice, no, ese no es pobre. Métete a ver cómo está administrando ese dinero. Entonces, seríamos muy simplones en el sentido de decir, no, suponiendo que los carpinteros ganaban muy bien, eso no significa que en automático Jesús no era pobre. No, porque Jesús lo que ganaba simplemente lo tenía para lo necesario y lo pudo estar dando a los demás, sin problema alguno. Y podemos suponer esto por la predicación que dio. O, si no fuera así, entonces Jesús es un hipócrita. Es una cosa lo que predicó y otra cosa la que vivió. Además, que tendríamos que decir que si Jesús no fue pobre, al punto no solamente de pobreza de espíritu, sino pobreza como consejo evangélico, entonces estamos pegándole al punto básico de la consagración de los votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿va? Porque si los consagrados hacen esos votos es para asemejarse más, no solamente a nivel espiritual, sino en la manera, vamos a decir, visible de cómo vivió Jesús. Esos son los consejos evangélicos. Aquel que me dice que Jesús no fue pobre al punto de una pobreza como consejo evangélico, estamos dándole en la torre a los votos de los consagrados. Además, déjenme, se me vino ahorita una idea de una experiencia que le escuché una vez a un sacerdote jesuita, que él dice que las comunidades religiosas tendrían que revisar más bien esos votos, ¿va? Porque muchas veces no se están viviendo a rajatabla. E inclusive decía este sacerdote, yo me atrevería a decir que muchas congregaciones no tenemos un voto de pobreza, sino un voto de un tipo de comunismo. Porque en la comunidad, pues ciertamente nada está a mi nombre, pero nada me falta. Tengo el alimento, tengo el carro, tengo etcétera. Si me mandan a otro lugar, evidentemente no me llevo nada, pero allá voy a tener lo mismo que tengo acá. Es decir, nada es mío, pero nada me falta. Y entonces dice este sacerdote jesuita, en cambio,
Yo he visto a muchos laicos que no son miembros de una congregación religiosa que libremente han elegido vivir pobremente. O digamos, aquellos todos laicos que padecen la pobreza sin estar esperándola, precisamente por injusticia social, etc. Y él decía, con mayor justicia tenemos que decir que a veces los laicos viven más la pobreza evangélica, como consejo evangélico, que los propios consagrados. Pero no debería ser así. Porque el voto de pobreza para los consagrados está basado precisamente en el consejo evangélico de la pobreza. Y aquellos que dicen que Jesús no fue pobre, le están pegando al corazón de este voto de los consagrados. Porque vemos ejemplos tan preciosos como el de Francisco de Asís, ¿va? Que no solamente es vivir con lo necesario, sino estar dispuesto a renunciar inclusive lo necesario por caridad al otro. Y no me van a decir que Francisco de Asís es más grande que Jesucristo, ¿ok? Entonces, a menos de que sean personas que ya están un poquito quemadas del cerebro, al menos en cuanto a su fe, porque me acuerdo un sacerdote que me dijo una vez, hablándole de estas cosas, él me dice, no, pero si somos honestos, San Francisco de Asís se equivocó en su concepto de pobreza. Hombre, ya le quedó chico el santo. ¿Por qué? Cuando ves cómo vive y las ambiciones que tenía este sacerdote, este párroco, tú dices, con razón estorba San Francisco de Asís, ¿verdad? Entonces, dice el mismo San Pablo, déjenme decir la cita, en 2 de Corintios, dice, Jesús se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza. La riqueza del católico es la pobreza de Jesucristo. Le he escuchado a muchos protestantes y evangélicos que les encanta esto, pero cortan esa última parte. Ellos dicen, Jesús se hizo, hermano, Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, dice la palabra, pero síguele, ¿qué sigue de más? Para hacernos ricos con su pobreza. Con su pobreza. La pobreza del cristiano es la riqueza del cristiano es la pobreza de Cristo, ¿no? En este sentido, yo le diría un mensaje también a este chico, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues lo puso en Facebook, pero después hace un artículo, y en ese artículo lo está monetizando con publicidad. Y ya saben, el rollo con esto de la publicidad, que puede salir cualquier otra cosa y un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces, hombre, yo como sugerencia le diría, yo sigo sosteniendo de que las iniciativas católicas no pueden estar poniendo la publicidad de AdSense de Google por la manera de cómo se maneja. Pero mínimo, si vas a hablar de la pobreza de Jesús, por favor, no hay que ser cínicos. Porque estos se están enriqueciendo de la pobreza de Cristo a través de esto. O sea, mínimo de ese artículo, compadre, quita la publicidad. Digo, si ya no hay el valor de quitarla del website completo, mínimo quítala de un artículo en donde precisamente estás preguntando y llevando tráfico a ese artículo a través de pensar sobre la pobreza de Jesús. Díganme si no es una incoherencia ganar dinero con la pobreza de Jesús. O sea, en fin, pero eso es una sugerencia, En conclusión, no todos estamos obligados a vivir el consejo de la pobreza. Pero aquellos que se sienten incómodos cuando se predica sobre el consejo de la pobreza, sepan los que Dios los está llamando a vivirla. Esto es algo como la vocación, es como cuando tú les hablas de la vida consagrada, por ejemplo, a los jóvenes y se resisten y no quieren escuchar y todo eso, esos son los que más tendrán que discernir. Porque si tienes la paz necesaria y te hablan de la vocación a la vida consagrada y tú dices, tranquilo, no te pasa nada. Seguramente estás llamada a la vida del matrimonio o a la vida célibe, lo que sea, pero cuando tú ves personas que se resisten y haz un retiro vocacional, no, lo mío es el matrimonio. Cuando hay más resistencia, es un signo posiblemente de que Dios te está llamando por ahí. Por lo tanto, todos aquellos que se resisten a reconocer la pobreza, no solamente de espíritu, sino la pobreza como consejo evangélico, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, que se resisten a esa pobreza que vivió Jesús, posiblemente Dios les está llamando a vivirla y por eso se resisten. Ya les tocará discernir. Vienen tiempos complicados y quiero terminar con una frase que me dijo una monja de clausura. Estábamos hablando, es de las pocas personas con las que puedo hablar de la pobreza y de este tipo de cuestiones de manera abierta y que sé que me va a entender. Y una vez me dijo esta monja de clausura,
Hermano, vienen tiempos tan complicados que me parece que sobre todo con el Papa que Dios nos ha mandado, nos está diciendo, es tiempo de despojarnos, es tiempo de vivir más sencillos y simples. Es tiempo, en pocas palabras, de vivir como cristianos, que es la simplicidad. Un cristiano tiene que vivir con lo necesario. ¿Puede tener más de lo necesario? Sí. Pero la doctrina nos habla de que eso, por encima de lo necesario, nosotros somos administradores de eso. No somos dueños de lo más de lo necesario. Lo único nuestro es lo necesario. Pero bueno, sigo con lo que dice la monja. Hermano, vienen tiempos tan complicados que sobre todo con el Papa que nos ha enviado, me parece que es una manera que el Señor nos está diciendo, es tiempo de que se simplifiquen, es tiempo que se empiecen a despojar de tanto que han acumulado. Porque si no se despojan a la buena, terminarán despojados a la mala. Y yo estoy convencido de eso. Ya no voy a hacer interpretaciones para no alargarme más, son más de 20 minutos, pero qué importante entender que la pobreza de espíritu y la pobreza como consejo evangélico, que tiene su raíz de inspiración en la pobreza que vivió Jesús antes de su vida pública, en su vida pública, y actualmente Jesús sigue siendo pobre, Mateo 25, es un llamado en estos tiempos, porque yo sí creo que si no somos pobres a la buena, vamos a ser pobres a la mala. Que Dios les bendiga.